Hola, está una persona que quiere dejar de comer y que no sabe cómo empezar para hacer este proceso. Este video va a explicar en primer tiempo si tú tienes realmente el deseo de dejar de comer. Eso es muy importante para empezar el proceso, para saber si están lista para empezar el proceso. En primer tiempo es por qué, de preguntar a ti mismo por qué tú quieres hacer este proceso. Porque tú quieres fortalecer tu inmunidad, porque tú quieres más de libertad, de dejar de hacer la preparación de la comida, de ganar mucho tiempo, mucha energía, también de manera física y también de ganar una libertad muy importante en el plan económico, porque dejar de comer se sucede que tú vayas a ganar mucho dinero en la cuenta, también de tener esta posibilidad de ir en todos los lados que tú quieres, solo de beber agua, de no te preocupar de qué tú vayas a comer, a qué hora, con quién. Eso es una grande libertad. Entonces, si realmente tú quieres dejar de comer, la primera cosa es de sentir adentro de tú mismo si tú te sientes preparado para tener la fe de estar en un proceso que tú vayas a perder mucha energía en primer tiempo y después tú vayas a ganar energía. Pero todo hay un momento, los primeros días, cuando tú dejas de comer, que tu cuerpo es tan débil, que también tu mental se va a la derecha, a la izquierda, que no puede estar en un proceso que tú sabes todo digerir nada. Entonces es de dejar también de todo de este proceso de manera mental, emocional, de dejar salir los emocionales, los ideas, los pensamientos, los patrones, porque en todo el tiempo de este proceso muchos patrones se vaya a salir y se vaya a gritar que quiere quedar allí, que tú debes hacer eso, tú vayas a sentir mucho deseo que normalmente que vaya a te pegar para que tú reempezar a comer. Entonces necesita un deseo profundo que de fe profunda para que tú te puede acompañar realmente en este proceso. Entonces, si están en este proceso que tú crees, que tú puedes, que tú tienes esta fe, que tú tienes esta determinación de ir hasta el final, que tú sabes que tú tienes tu propia determinación con mucha fuerza de ir hasta el final, entonces continúa el proceso y en la segunda video, el regalo, tú vas a tener todo de la preparación, cómo te preparar para dejar de comer y si tú quieres hacer el proceso y de limpiar al mismo tiempo tus memorias, que tu pegamento que te pega, que te hace barreras, entonces, que te deja tus patrones de caminar, entonces de te hacer tu rumbo para que este rumbo de tu camino de luz tú puedes estar tu propio maestro. Nos vemos para la segunda video de preparación de tu cuerpo, de tu casa y de tus emocionales.